Saludos y bienvenidos a Día a Día. ¿Quieren conocer el estado de nuestra boca? Pues sí, ¿por qué digo esto? Porque vamos a hablar exactamente pues, de la especialidad de la boca, de lo que nos gusta hablar. Y hoy vamos a conocer algo que seguramente no nos cuenten cuando llegamos al odontólogo, al dentista, al especialista de la boca o como le queráis llamar. Vamos a hablar de la historia clínica, y es que todos cuando pisamos por primera vez una clínica dental, lo primero que han de hacernos es una historia clínica. ¿Se la han hecho alguna vez? ¿Le han tratado así? ¿Cómo debería ser lo correcto? Pues todas estas preguntas son las que nos va a contestar, por supuesto, nuestro profesor y doctor Ambrosio Bermejo Fenoy. Bienvenido, Ambrosio. Muchas gracias, es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Bueno, vamos a conocer cuál es el modo de actuación cuando ponemos por primera vez el pie en una clínica dental. Es decir, lo primero que ha de hacer el profesional es realizarnos una historia clínica. ¿Y qué es eso de la historia clínica? Sí, yo creo que es muy interesante y va a ser interesante para todo el mundo. Porque voy a poner ejemplos prácticos de lo que suele suceder cuando llegamos a una clínica. Y fíjate que te digo, no solamente vamos a hablar de la historia clínica para odontología, para la boca, sino para cualquier otra especialidad. Se puede adaptar a cualquier otra especialidad claro de que medicina. Sí, la historia clínica en odontología, pero es igual o muy parecida para oftalmología o para otorrinolaringología. Me da igual. La práctica, la buena praxis médica, pues ya se utiliza desde los tiempos de Hipócrates. O sea, en el siglo III a.C. los médicos ya utilizaban la historia clínica. ¿Qué le pasa a usted? ¿Desde cuándo le sucede? ¿A qué lo atribuye? Las tres preguntas de los médicos hipocráticos. Va a ser muy interesante. Y entonces, el guión que vamos a hacer hoy, o sea, la pauta que vamos a seguir, es que primero vamos a hablar de los síntomas. Bueno, lo primero que te hacen en una clínica dental es hacerte un registro de tus datos, tu nombre, tus apellidos, tu teléfono. Bien, después suceden cosas que a lo mejor no son una buena praxis, y lo vamos a ver ahora. El guión que yo voy a seguir va a ser este. Primero hablaremos de los síntomas. ¿Qué son los síntomas? Lo que el paciente cuenta, lo que cuenta el paciente, qué le pasa. Esto es lo primero que tenemos que anotar y dejarle hablar. Los médicos, los dentistas, tenemos que saber escuchar. Después de escucharle, vamos a hablar de los signos. Es decir, los signos, ¿qué son los signos? Pues los datos de exploración, exacto. Los signos son los datos de exploración, lo que el médico, el dentista, va a encontrar explorando la boca del paciente. Que no se deben limitar solo a la boca. Exámenes complementarios en tercer lugar. Exámenes complementarios, ¿qué es un examen complementario? Una radiografía es un examen complementario. Se llaman complementarios porque complementan los datos que ya he obtenido mediante los síntomas y los signos. Y una radiografía o un análisis de sangre que yo mandaré si son precisos y dependiendo de lo que haya encontrado en síntomas y signos, ¿de acuerdo? Una radiografía tiene que ser después de que el especialista te observa, el médico, el dentista. Esto, los exámenes complementarios ya me llevan al diagnóstico, es decir, después de tener esos exámenes complementarios que pueden, pues, desde una biopsia hasta un análisis del aliento, si tienes halitosis, y después de eso llegaré a un diagnóstico. Y solo después de hallar un diagnóstico, de encontrar un diagnóstico, haremos un tratamiento. Lo que no podemos hacer es mandar a un paciente que tiene una llaguita en la boca, en la lengua, un colutorio, y váyase usted, y si no le va bien este colutorio, le receto otro colutorio. Pues mal vamos. Primero tenemos que llegar a un diagnóstico después de síntomas, signos y exámenes complementarios. Exacto. Pues si quieres comenzamos pues haciendo una introducción a lo que es la historia clínica. Sí. Y ya nos adentramos en el tema. Exacto, pues la historia clínica, efectivamente, miren, vamos a ver la siguiente imagen, la siguiente diapositiva, que es muy demostrativa. La siguiente imagen es lo que nosotros hacemos cuando llega un paciente. Después de tomarle los datos de filiación, pasa el paciente al despacho y allí tranquilamente, en un ambiente sereno y respetuoso, siempre respetuoso con el paciente, pues le vamos haciendo preguntas. Y primero él cuenta su historia, se llama
la anamnesis, la historia no dirigida que cuente el paciente. Nosotros tenemos que saber escuchar. Y luego una historia dirigida. Si el paciente me dice que tiene dolor, tiene que explicarme él cómo es ese dolor. ¿Cómo es ese dolor? Y luego yo, si quieres, la segunda parte de la anamnesis es una anamnesis dirigida, es decir, dónde le duele, cómo le duele, cuánto le duele. Todo esto son datos que me van conduciendo la historia, ordenando la historia, pero primero deja hablar, que el paciente llegue y lo primero que sucede, si vemos otra imagen anterior, bien, los síntomas. Los médicos hipocráticos efectivamente hacían las preguntas correspondientes. ¿Qué le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye? Lo que no puede ser, y eso se incluye en la mala praxis, lo que no puede ser es que cuando tú llegas, la secretaria te mande una ortopantomografía, una radiografía. Pero señorita, a ver, si yo vengo porque me pica la lengua, por ejemplo, ¿por qué me hace usted una... Pero si el doctor no me ha visto, pase usted que le vamos a hacer una radiografía. No es lo primero que debería de decir una secretaria de clínica dental, no, esto entra dentro de la mala praxis. Y tampoco es lo primero que debía hacer un dentista. Abra usted la boca. Y entonces se te puede ocurrir una idea. Mire, si le abro yo la boca, yo ya no puedo explicarle qué me pasa, porque es con la boca abierta. ¿Comprendes? Entonces, esto es mala praxis. Voy a contarte una historia que me pasó hace 2 semanas. Pues un amigo mío, catedrático de la Universidad de Alicante, paciente mío, en fin, además de amigo, se traslada, se marcha a Madrid, ¿no? Y allí pues revalida su condición de catedrático. Y yo le dije, tienes que buscarte un dentista porque bien, en Madrid puedes tener una urgencia, es bueno que tener tu dentista de cabecera, de donde familia, vayas, claro. donde vayas, cerca. Y así lo hizo. Y después de recorrer 2 o 3 dentistas, vino a mi consulta y prefiero venir a Elche. Cojo el avión, él tiene una casa aquí en esta zona. Y vengo y estoy a gusto, me gusta Elche, me encanta Elche. Elche es una maravilla, sin duda, y lo echaba de menos. Y entonces viene a mi consulta. Y entonces, ¿qué me explico? Digo, a ver, por favor, explícame, ¿por qué te empeñas en venir? Porque quiero venir, porque tú me haces preguntas. Y los 3 dentistas en los que he estado, lo primero que me dicen es abra la boca. Pero si abro la boca, yo no le puedo explicar qué me pasa. Y si soy alérgico a la penicilina, no le puedo decir nada. Abro la boca y usted me cuenta el número de huecos que tengo para ponerme implantes. Pues este no es el camino, esa es la mala praxis. Y vamos a saber cuál es la buena praxis. Primero, número 1, lo que hemos dicho. Vamos a hablar de síntomas. Lo primero son los síntomas, lo que me cuenta el paciente. Tenemos que ser, desde luego, honestos. La honestidad por parte del profesional es fundamental. En esto lo basaban pues los médicos de la antigüedad, desde los médicos del antiguo Egipto, hace 4000 años, hasta los actuales. La honestidad. Síntomas. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo y a qué lo atribuye? Pues es de Hipócrates, estamos en el siglo V antes de Cristo, o sea, hace 2500 años. Ya lo primero que hacía en la entrevista el médico era hacer estas preguntas. ¿Qué le sucede? ¿Desde cuándo y a qué lo atribuye? El dentista debe saber escuchar, tiene que pensar en que es un sanador de la boca. Tendrá que vivir, lógicamente, y tiene que cobrar todos los meses, pero lo primero es que tiene que considerarse un sanador de la boca. Así que voy a sanarle la boca. Cuénteme usted lo que le pasa. Bien. Bueno, se llama anamnesis. Eso se llama anamnesis. Sí. Una nueva definición que puede aprender la gente. Exacto, anamnesis. Anamnesis. ¿A ti te gustan las palabras complicadas? No es de uso común. Quiero decir, no la utilizamos, el término anamnesis no lo utilizamos corrientemente en las conversaciones, pero es eso. Es la primera parte de la historia clínica, es lo que cuenta el paciente, lo que me cuenta el paciente.
dígame usted lo que le pasa. Tengo dolor, doctor, me huele el aliento, me duele aquí. Y nosotros lo primero que hacemos, y es un dato interesante, es que hacemos que el paciente se ponga el dedo o se lleve las manos donde le duele. Si el paciente dice, doctor, tengo dolor, me duele la cabeza, y se pone las manos aquí, pues ya tenemos que estar pensando en que lo que tiene es un dolor muscular. Por ejemplo, póngase usted las manos donde le duele. Que señale con el dedo la muela que le duele, también es interesante. No me puedo fiar de ello, cuidado, porque la inervación de la boca es muy compleja y a veces el paciente cree que le duele arriba y es abajo la muela que está enferma. Pero es bueno que me señale con el dedo. Por ejemplo, un paciente que me señala, me duele aquí, doctor, con el dedo, a punta de dedo, me duele aquí cuando abro la boca, yo tengo que pensar inmediatamente en que tiene un problema de la articulación temporomandibular. Lo pensaré y voy recabando datos y datos y datos. Y entonces, fíjate, la historia clínica, esto es una ampliación de la historia clínica, lógicamente. Yo la he ido desarrollando durante 30 años, a lo largo de 30 años en la universidad. Me he pasado 30 años en la universidad explicando hasta hacerla cosas. propia. Claro, y he ido modificándola. A mis colaboradores estaban ya un poco hartos porque todos los meses la modificaba un poco. Siempre hay cosas que modificar y siempre hay, la vida es cambiante y dependiendo de la actualidad científica que va apareciendo en las revistas médicas, pues uno tiene que ir adaptándose. Es compleja, no es que sea compleja, pero tiene varios apartados. Bien, nosotros aquí tenemos fecha de comienzo, motivo de consulta y a qué lo atribuye. Y es interesante, los médicos hipocráticos, te cuento, ellos le daban mucha importancia al momento en que se establecía la dolencia. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué circunstancias concurrieron en ese momento? ¿Cómo era su vida? ¿Se murió un familiar? ¿Qué pasó? El contexto en sí. Sí, ¿ha tenido usted un divorcio? El contexto en que se produjo el cambio. Antes estaba bien y a partir de tal momento... Eso es interesante. La parte emocional. Exacto, la parte emocional y que nos diga qué pasó. Hizo un viaje al extranjero. Bien, a lo mejor pues ha sido una infección que contrajo en otro país. No lo sé, pero el contexto en el que se produjo el problema. Antecedentes familiares, otra cuestión importante. Muy importante. Hay enfermedades, hay diabetes en la familia, ha habido cáncer de boca en la familia. Es importante, al menos de padres o hermanos. Es construir un pequeño árbol genealógico de la salud de la familia. Y luego antecedentes personales médicos, es decir, qué enfermedades ha tenido, a qué es alérgico ¿Ha sido operado usted. de algo? Exacto, qué medicaciones toma, ha sido operado de algo, pone antecedentes personales quirúrgicos, si ha recibido transfusiones o no. Luego, antecedentes personales tóxicos, ¿cuánto fumas? ¿Cuánto fuma usted? Esas son las preguntas que no nos gustan. Claro, no nos gusta, pero hay que hacerlas porque es muy interesante pues, saber si el paciente está en riesgo de tener un cáncer de lengua o no lo está. Si no fuma, no bebe, pues difícilmente va a tener y tiene una buena higiene. Come sano. Pero eso también lo preguntamos. Fíjate, ¿sí? dice, sí, número de horas y calidad del sueño, ronca, muy importante. actividad física que practica, técnicas de relajación que practica, todo esto es importante y figuran. Por eso la historia clínica lleva tiempo, hay que sentarse en el sillón, con el paciente delante, mirándole a los ojos y que el paciente también mire a los ojos. Los primeros momentos pueden ser un poco tensos porque hay que romper ese hielo que separa. Y hacerle al paciente que esté tranquilo, comunicativo. Claro, no puedes hacerlo en la silla de odontología, en el sillón de odontología, porque el paciente está en una situación de casi invalidez, de alerta, está indefenso, está acostado. Abra usted la boca. No, abra la boca. No. Vamos al despacho, a un sitio sereno, donde él se relaje y esté tranquilo. Y entonces se va rompiendo el hielo. Él me cuenta lo que le pasa serenamente, sin nervios, y yo
trato de entenderle lo mejor posible. Lo que yo no puedo hacer es ir con prisas, que me esté esperando otro paciente en el gabinete del lado con la boca abierta, le he puesto anestesia, corro, ahora veo a este. No, 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 no. La historia clínica es algo más serio, tienes que estar una hora dedicada al paciente y te lo va a agradecer, porque como no está acostumbrado a eso, entonces te lo va a agradecer. Entonces, una vez que ya tenemos la historia clínica, una vez que ya tengo la anamnesis que he explicado es la parte de delante de la historia clínica. Ahora está la exploración. Cuando termino la anamnesis, sigo con la exploración. Una cosa interesante, cuando el paciente me cuenta un síntoma, me cuenta lo que le pasa, pues me huele el aliento. Bien, pero entonces nosotros utilizamos, y esto es interesante, es muy interesante porque lo que utilizamos son las escalas visuales analógicas para que el paciente cuantifique lo que le duele, qué cantidad de mal aliento tiene, ¿qué cantidad de dolor? ¿Qué cantidad de dolor tiene? ¿Cómo se expresa esto? Pues esto se expresa en una escala visual analógica. Aquí están, miren, ¿ven estas rayas? Hay 5 rayas para definir qué le pasa, el síntoma que tiene, si es dolor, si es halitosis. Me falta saliva, tengo la boca seca, doctor, pero ¿cuánta boca seca considera usted que tiene? Entonces, esa raya que hay de un lado a otro mide 100 milímetros. Entonces el paciente, esta es una escala visual analógica, no tiene numeraciones. Si está numerada ya no se llama escala visual analógica, se llama escala de categorías. Pero esto está limpio para que el paciente señale. A la izquierda, ausencia del síntoma. A la derecha, síntoma extremo. Me duele, pero me duele de tirarme por un balcón. Pues entonces a la derecha. Tiene que poner el signo a la derecha. Es decir, ahora yo lo voy a hacer aquí. Por ejemplo, ¿ves? Esto es una escala visual analógica. Yo señalo aquí. No sé si se ve. Yo creo que sí. Hago una raya. Lo puedo hacer en un papel en blanco. Esa raya debe tener 10 centímetros. Bien, aproximadamente. Y entonces, si aquí es 0, el síntoma es 0, me imagino que es 0 y aquí es 10, ¿comprendes? Pero no lo pongo, no, es una escala visual analógica, no de categorías. Y el paciente me señala, le pregunto, ¿tiene dolor? No. Pues bueno, pues ¿cuál es su problema? Tengo mal aliento. Bien, usted imagínese que el mal aliento extremo es que sueltas el aliento a la persona que tienes delante y le pones el pelo rubio. Y quiero decir que entonces el paciente tiene que ser, bueno, pues es 10, tiene que señala aquí, pues si señala aquí es que yo luego mediré esta escala y entonces tengo que son 5. Bueno, pues no es ni mucho ni poco. Son datos son datos que yo voy recabando, ¿entiendes? Pues acerca de, por ejemplo, si preguntamos en la segunda línea si el síntoma afecta su vida normal o no. ¿Me impide ir a trabajar? Bien, pues claro que me afecta, pues entonces me voy a la zona del 10. Si estoy tranquilo o angustiado, esto... que afecta a su vida emocional. Claro, efectivamente necesito saber estos datos. Si estoy alegre o triste, me da un estado anímico en relación con la posible depresión, que los dentistas tenemos que detectar también. Estamos ahí para detectar depresiones, para dar buenos consejos, todo a ver. Todo va bien, y hay un último apartado que es propiedad intelectual mía, dice, todo va bien, nada puede ir peor, porque tampoco quiero yo inmiscuirme en su vida privada demasiado, pero todo va bien o nada puede ir peor, pues es qué relación tiene con sus hijos, con su mujer, con su entorno familiar, con su trabajo, con su jefe. ¿Todo va bien? Perfecto. Nada puede ir peor, me pone una cruz, yo no me inmiscuyo en sus... Si él quiere explicarme, que me explique, pero yo no puedo preguntarle por su vida familiar, su vida íntima, sus relaciones con su esposa. Pues son... Hay datos que registramos, por ejemplo, el número de horas de sueño. Es muy importante porque si toma o no toma tranquilizantes. Las medicaciones ya hemos dicho que son importantes tomarlas. Bueno, pues, pero esto sigue siendo anamnesis, es decir, es el paciente me lo cuenta y me dice y me califica cuánto le duele, cuánto le huele el aliento, cuánto considera él
que tiene la boca seca. Sí, porque dentro de los síntomas siempre es Claro, parte del paciente, esa parte, lo que él siente, lo que él considera, claro, lo que le ocurre. La anamnesis es una cuestión subjetiva, lo que el paciente nos cuenta. Ahora vamos a la parte de atrás de la historia clínica. Yo ya más o menos me he hecho una idea de por dónde van los tiros, pero la parte de atrás de la historia clínica es la exploración. Ahora vamos a explorar al paciente. A ver. Y ahora sí que es el momento de pasarle a el sillón del dentista, porque allí tengo mejor luz, tengo instrumentos para separar la lengua, tracciono la lengua con una gasa, la llevo hacia la derecha, hacia la izquierda, y voy a explorar toda la boca. Mira, vamos a ver unas imágenes que he traído también para hablar de los signos. La exploración abarca todo, la mucosa, los dientes, el periodonto, la oclusión, las glándulas salivares. Esto es delicado, por lo menos media hora me lleva a hacer un examen general, un poquito de examen general, a ver si el paciente está orientado. Con detenimiento, Exacto. en aquellas zonas que ha dicho que le dolía. Claro, y si es necesario le pongo en pie y veo la estabilidad que tiene. Sí, bueno, todo esto. Vamos a ver la siguiente imagen. Esto lleva su tiempo, pero en la siguiente imagen lo que tenemos es yo aconsejaba en determinado momento que la importancia que tenía la autoexploración. Si vemos la siguiente imagen, vamos a observar lo que yo decía. Aquí tenemos un paciente en su casa autoexplorándose. Esto es importante que lo haga, pero en clínica el profesional va a ser mucho más exigente. Vamos a ver la siguiente imagen. En la siguiente imagen vemos, esto está publicado en uno de mis libros, los 5 minutos del examen oral. Hay pues un tiempo para explorar paredes anteriores y laterales, apófisis alveolares y paredes superior, posterior e inferior, incluyendo la lengua. Esto no lleva más de 5 minutos y se puede hacer el seguro de enfermedad perfectamente. 5 minutos van a salvar una vida. Vamos a ver la siguiente imagen. Esto es una exploración. La cara ventral de la lengua es muy delicada, va a tener una mucosa muy fina. Esto es lo que yo encontré en una exploración sistemática. Esto es un cáncer que se está iniciando y el paciente salvó la vida porque yo vi esta pequeña lesión blanca en la lengua y se le pudo intervenir. Un cáncer diagnosticado precozmente se salva, el paciente salva la vida, así que por favor, 5 minutos de exploración, tengas al paciente en el seguro, en el sillón, donde sea, pueden salvar una vida. Así que por favor, hay que explorar toda la boca, la lengua por encima, por debajo, las encías, las paredes laterales. Bien, ya tenemos la exploración, ya hemos hablado de la exploración. Entonces, después de la exploración, yo lo que tengo es una idea, me hago una idea de lo que está pasando en la boca. Emito un juicio clínico presuntivo porque todavía no es un diagnóstico. Mi objetivo es llegar a un diagnóstico para poder pasar a un tratamiento. ¿Qué hago a continuación? Cuando yo ya tengo la idea hecha de más o menos lo que puede ser. ¿Buscan las pruebas? Exacto. Ahora sí pido los exámenes complementarios, no antes. Un examen complementario es una radiografía, es una fotografía, es una biopsia, es tomar una temperatura. Me duele la cabeza, doctor, pues le tomo la tensión arterial. Tengo que tener un aparatito para tomar la tensión arterial. La saturación de oxígeno, todo esto lo debo hacer. Pero, a ver, por ejemplo, el paciente me dice, doctor, tengo mal aliento. Y él ya en la escala visual analógica se ha autocalificado. Ahora yo necesito, con un jalímetro, medir el aliento correcto. Y entonces cojo este aparatito, es un aparato muy sencillo, va marcando, entonces cuando llega a 0 yo soplo y entonces él me dice 0. Bueno, pues esta mañana yo no tengo mal aliento, me he cepillado bien la boca, estupendo, y mi aliento es bueno. Bien,
Ahora, esto es un examen complementario. Ahora llega el momento, por ejemplo, de hacer una radiografía, pero no antes. Y la tengo que mandar yo, que soy el especialista, que soy el dentista. Esto es una radiografía. Bien, ahora sí que hago el examen complementario. Si la radiografía la manda la secretaria antes de que el dentista vea al paciente y determine que se le debe hacer una ortopantomografía, eso es mala praxis. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ya con todos los exámenes complementarios, entonces nosotros ya el análisis de sangre, lo que haga falta, lo que sea necesario, a lo mejor una radiografía no es necesaria. Dice, doctor, me pica el labio, pues igual no necesito, no, abra la boca, usted lo que necesita son 7 implantes, pues mire, yo he venido para esto. Luego, si quieres y ves que tiene una mala higiene, pues le enseñas a cepillarse, le sugieres que masticar por ambos lados de la boca es bueno, es sano para no ir a la pata coja y que las muelas contiguas no se desplacen, pero son sugerencias, no agobies al paciente con tratamientos grandes, largos y caros, no, al paciente a lo mejor viene porque tiene un granito en la lengua, en la punta de la lengua, bien, pues vamos a verle. Llegamos después de la anamnesis, la exploración y los exámenes complementarios a un diagnóstico y solo después de llegar a ese diagnóstico... Se emite tratamiento. Exacto, hacemos el tratamiento. No, la sentencia. Claro. Hemos llegado a sentencia. Hemos llegado a decirle qué es lo que tiene por fin. Y el resumen, pues lo que quiero decir es que sin una historia clínica completa, pues no es posible llegar a un tratamiento. Yo no puedo mandarle al paciente un colutorio cuando tiene una llaguita, esa llaguita que hemos visto, esa lesión blanca de la lengua. Habrá que ver más allá. No, si el mes siguiente no se le cura, le mando otro colutorio. El anterior era verde, ahora le mando uno azul y después uno rojo. Y han pasado 6 meses y el cáncer se ha desarrollado. Y el paciente se nos muere. De modo que signos primero, síntomas y signos primero, luego los exámenes complementarios y finalmente el diagnóstico y el plan de tratamiento. Y el plan de tratamiento yo creo que merece un apartado nuevo. Esto podríamos llamarle protocolo, que cuando vas al doctor y te dice, he seguido el protocolo, pues este es el protocolo que hay que seguir. De la buena praxis médica. Mira, a mí, yo te voy a contar una historia que me pasó porque fui al oftalmólogo. Voy al oftalmólogo, me siento en la sala de espera, había mucha gente y de repente pues me toman los datos de filiación, cómo se llama usted, en qué año nació, la edad. Yo siempre he llevado a mi equipo de colaboradores un poco de cabeza, porque, hombre, ¿quién no ha puesto la edad de este paciente? Me faltaba la edad. Pues son cosas fundamentales, hay que aprender con rigor a hacer una historia clínica correcta. Yo también tuve en el oftalmólogo mi encontronazo, ¿sí? Porque a mí no creían, yo cuando vine de la India que traje un mosquito muy bonito dentro del ojo, pues lo tuve que contar yo, nadie me preguntó si venía de viaje, es decir, ese contexto del que hemos hablado dentro de la historia, y aún así no se lo creían. Si lleva un mosquito dentro del ojo, no, eso no puede ser. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo ya que lo atribuye? 2500 años llevamos haciendo... Y entonces han habido médicos buenos, sea en Grecia, sea en Egipto o sea en donde sea, en la Conchinchina. Lo que me pasó ese día en el oftalmólogo es que alguien me llamó. Y entonces me llevó a una salita, yo no sabía quién era, porque no se presentó encima. Y entonces me metieron en una máquina, seguramente directamente en una máquina para verme, seguramente pues para ver qué dioptrías tenía, no lo sé. Entonces, oiga, por favor, no me meta en una máquina, eso es un examen complementario lo que me va a hacer. Primero déjeme que le explique, que a lo mejor vengo porque me pica el párpado, me pica el ojo. ¿Por qué me mete usted en una máquina? ¿Y quién es usted? No sé quién es usted. Primero quiero que me vea el médico y quiero explicarle lo que me pasa. ¿Me entiende usted? Me levanté y me fui. Y me marché, porque considero que no es ético ese modo de proceder, sea un oftalmólogo, sea un dentista o sea lo que sea. Esto lo podemos aplicar a cualquier parte. Claro, y usted como paciente que es, tiene que reclamar que le atiendan bien. Y si no, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Además, ese examen que ha sacado al principio, el historial, lo que es la historia clínica, le voy a decir que la utilizan hasta para los castings de la televisión. Claro. Te hacen una historia clínica para un casting. Claro. Imagínate, es decir, que no solamente en el mundo de la medicina. Así que abra usted la boca, no, por favor, abra usted la boca, no.
primero dígame usted lo que le pasa. Serenamente, tranquilamente, en mi despacho, pase usted. Vamos a hablar. No tenemos prisa, no tengo ninguna prisa. Así que tranquilo, no se acelere usted, que vamos a ver qué le pasa. Y vamos a llegar a un diagnóstico y le vamos a curar, porque yo soy un sanador de la boca. Bueno, profesor, ¿qué noticia tenemos hoy? Sí, he querido poner una noticia interesante, pero porque en España hay enfermedades. Tenemos una enfermedad sobre la investigación. La ciencia española está moribunda, eso dice Mariano Barbacid. El 50% de todos los avances económicos de Estados Unidos se deben a hallazgos científicos. El profesor Ayala lo dijo recientemente. Estados Unidos invierte el 3% y más ahora del Producto Interior Bruto en investigación. España invierte el 1,2%, es un mal negocio. Las universidades están maltratadas. Las universidades públicas en España pues han recortado más del 20% en investigación en los últimos años. ¿Cómo se puede ser tan... No sé, es ser realmente bruto no entender esto? Lo que tú inviertas en investigación te va a revertir en riqueza. Te va a revertir en riqueza. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo podemos estar en estas condiciones? Que estamos retirando dinero a la investigación en vez de aportar más. Y es más, encima asociaciones sin ánimo de lucro, gente por su propio pie, ciudadanos de a pie, que son los que invierten dinero a base de recaudar, haciendo eventos, cosas que tendrían que depender de los que están arriba, no de los que estamos abajo, que tenemos poco que hacer. Para el cáncer, para investigación en cáncer. Maratones y todo lo que vamos viendo a lo largo de la sociedad, sí, que es diariamente y mensualmente, todos los meses hay un evento. Aquí en Elche lo vemos, una ciudad tan pequeña como Elche, para recoger dinero para la investigación. Que tiene mucho mérito, pero que el camino... Pero que no se olviden los que están arriba. Claro, el Producto Interior Bruto hay que invertir más. El 3% como mínimo, es lo mínimo que una nación que luego se lucra de ello. Estados Unidos es la nación más potente del mundo, en todos los aspectos, en investigación también, pero ellos saben que recogerán el fruto. No inmediatamente, después, pero lo recogerán. Y finalmente, pues también decir que, que tu boca tiene que estar limpia, caray. Porque higiene. Si tu boca está limpia, tus besos serán más dulces. Pues como si son más dulces, nosotros seguiremos dándole educación, sobre todo aquí en Teles, en este espacio destinado a la medicina bucal, exactamente, y hacer pues que sus besos sean más dulces. Nosotros nos despedimos del doctor, el profesor Ambrosio Bermejo, pero nos vamos a publicidad y volvemos enseguida.